Muy buenas noches a todas nuestras hermanas, amigas que nos visitan en esta preciosa noche, quienes se conectan con nosotros, que están viendo este video para aprender y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Para mí es un placer y es un gozo poder compartir con ustedes. En la semana pasada, el día viernes, no pude acompañarles, no pude estar aquí, pero hoy vamos a continuar con el tema del cual habíamos iniciado, que es el tema de los límites, un tema que es muy amplio, un tema en el cual debemos de trabajar en muchas áreas de nuestra vida. Y seguramente esto nos ayudará a tener una mejor vida y a dejar de llevar algunas cargas que de pronto estamos llevando sin ninguna necesidad. Recuerde que este programa es realizado con el único propósito de que cada mujer pueda ser edificada y pueda avanzar cada día, progresar en su rol como esposa, como madre, como aquella persona que hace parte de una congregación y también hace parte de una gran sociedad. Nuestro deseo es que cada día nosotros nos convirtamos en unos instrumentos en las manos de Dios y seamos de bendición para muchas mujeres y para muchas personas que nos rodean. Bueno, hoy vamos a dar inicio entonces con nuestra sesión. Hay una curiosidad en el día de hoy, como les había dicho en el programa anterior, intentaré que estas sesiones sean cortas para que podamos ampliar un poquito el tema de los límites. La próxima semana, con la ayuda del Señor, estaremos viendo cómo nosotros podemos entonces organizar o fomentar los límites en la relación de pareja. Hoy simplemente estamos viendo cómo identificar esas personas que tienen algunas dificultades o que también podemos llegar a ser nosotros para poner límites o también para violar los límites en las vidas o en la intimidad de otras personas. Vamos entonces con nuestra primera sesión. Nos hemos dado cuenta que Dios en la escritura, especialmente en el libro de Génesis, Dios le ha dado nombre nuevo a las personas, y como es en el caso también del Nuevo Testamento, como Jesús colocó un nuevo nombre a Simón Pedro, y como Dios a medida que va transcurriendo la historia bíblica va colocando nombres a cada persona. La pregunta que tengo para hoy es: ¿cuál fue el primer nombre que Dios colocó? Según la narración bíblica, ¿cuál fue el primer nombre que Dios colocó? Voy a esperar un momento a que de pronto alguno de ustedes, de los que están ahí conectados, den sus respuestas a través del chat, y luego, después de la sesión de heroínas de la historia, entonces lo estaremos viendo. Como heroína, hoy he traído a una mujer llamada Amy Elizabeth Kennedy, una mujer que nació en una granja en Ontario, Canadá, en 1890. Esta mujer, siendo muy joven, conoció a un predicador pentecostal, se casó con él y fueron de hacer la labor misionera en Hong Kong. Desafortunadamente, en este trabajo misionero que ellos realizaron, se enfermaron de malaria. Ambos contrajeron esta enfermedad, la enfermedad de la malaria, y su esposo fallece y ella entonces queda viuda y embarazada. De ese embarazo entonces tiene una niña, la cual murió ahora en el 2007, y esta mujer regresa a los Estados Unidos, pero cuando ella regresa de allí de Hong Kong, con su embarazo, con esa situación tan difícil, ella entiende que Dios tiene un plan y un propósito con ella, y ella entonces empieza a predicar el evangelio. Ella realizaba unos sermones espectaculares, era reconocida por su oratoria, por la forma en que ella daba los sermones. Y en el año 1923 decidió construir una sede permanente para sus movimientos religiosos o para su trabajo religioso.
El templo se llamaba el Templo Angelus y tenía allí un escenario en el centro del templo, y ella contrataba actores, contrataba personas que fueran diseñadores, que fueran maquilladores, que hicieran vestuario, técnicos de iluminación y todo lo que tenía que ver con un escenario, un teatro. Y ella entonces, a través de esas obras, transmitía un mensaje bíblico o las historias de la Biblia quedaban plasmadas y ella las podía protagonizar y podía trabajar en ellas. De tal manera que ella usó esto para poder llevar el evangelio, para poder compartir y que otras personas pudieran conocer algo de la escritura. Dice que la Biblia, dice la historia, que la Biblia cobraba vida frente a los asistentes, que era el mejor espectáculo conocido en aquella época. Y ella podía llegar el personal que ella contrataba era tan espectacular que ella podía pedir, por ejemplo, en un día que se le hiciera un caballo de Troya hueco por dentro, o que le hicieran un barco gigante que tuviera cañones y que le saliera humo, y su personal entonces podría realizar todas estas actividades. Fue entonces cuando ella comenzó a buscar el consejo de Charles Chaplin, alguien muy conocido en nuestra historia por ese teatro que hizo, un teatro mudo, pero muy bien expresado y muy reconocido a nivel mundial. Ella se convirtió entonces en una estrella de Hollywood, una estrella inusual porque no era común y corriente. Su fe, ella compartía de su fe, y también todo lo que ella quería manifestar a través de su trabajo era revelar, mostrar la imagen de Dios, la imagen de Cristo. Luego, después de todo este trabajo, ella también compró una emisora de radio para llegar hasta las casas y que el mensaje evangelístico llegara a cada hogar de aquel lugar. Ella fue una mujer que fue muy influyente a través de esas emisoras, y muchos evangelistas se unieron a este trabajo, y también permitió que esta iniciativa que ella tuvo de transmitir el mensaje por radio, también condujera a las personas a hacer uso más adelante de lo que fue la televisión, a través de todos estos medios poder alcanzar a las personas con el evangelio. Ella murió el 27 de septiembre de 1944, luego de participar de un servicio religioso. Esta señora Amy, conocida también como la hermana, fue fundadora de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, un movimiento evangélico pentecostal que hoy cuenta, no pudiéramos decir que hoy porque este dato corresponde al año 2014. En el tiempo del 2014, en ese periodo de tiempo, entonces habían aproximadamente 8 millones de seguidores en el mundo en la Iglesia Cuadrangular. Estos datos los dio la BBC, revista del Nuevo Mundo, y entonces podemos ver que esta mujer fue pionera en la evangelización a través de los medios de comunicación y fundadora de esta iglesia. Su gran deseo era compartir el mensaje del evangelio, que fuera conocido este mensaje en todos los lugares, y también propagar el conocimiento de la escritura. Bien, vamos a mirar si alguno de los hermanos que están ahí presentes tienen la respuesta a la pregunta: ¿cuál fue el primer nombre que Dios puso en el principio, en el Génesis? A ver, yo miro si hay alguien que ha dado respuesta en esta hora. Quiero saludar al evangelista DJ Jelly, Dios le bendiga a mi hermano. Gloria Vasco, Nubia Quintero, bendiciones para todos. Evangelista DJ, bendiciones desde Bogotá. Nubia Quintero Londoño, Angélica Arbeláez, Dios le bendiga. Gloria Vasco también, Dios le bendiga. Javier Iglay Ramírez, Dios le bendiga. Elvira Pérez, Dios te bendiga. Miriam Castañeda, John Sea y César Castañeda. Bueno, ninguno me ha dado respuesta a esta pregunta, pues entonces yo le voy a dar la respuesta. El primer nombre que Dios colocó
Ay, Angélica, ¿usted dónde es que me averigua los temas? Muy bien, Angélica. Ella ha dado respuesta y el primer nombre que Dios colocó fue el de Sara. Porque muchos piensan que el nombre que Dios dio fue el de Eva. Pero resulta que el que le dio el nombre a Eva fue Adán. Muy bien, Angélica, Dios te bendiga. La vez pasada que también hicimos una pregunta, Angélica fue la ganadora. Qué bien, Angélica, Dios te bendiga. Bueno, esa era la curiosidad que teníamos para hoy. Esa curiosidad la encontramos en Génesis en el capítulo 17, el verso 15. En cuanto a vitalidad, tenemos que ver que en muchas ocasiones nosotros tenemos o siempre suele suceder que se nos produce un dolor de cabeza y quizás no conocemos las razones, el por qué nos duele la cabeza. Y es un dolor que es muy común, que es quizás muy frecuente y que debemos de tener en cuenta algunas cosas para evitarlo, podemos evitarlo. Por ejemplo, una de ellas es evitar el estrés, evitar la ansiedad, evitar la preocupación, que es uno de los principales promotores de este dolor de cabeza. También debemos de realizar mucho ejercicio, evitar los ayunos prolongados. Hay personas que desayunan y luego no comen hasta la noche y esto puede provocar también esos dolores de cabeza que se presentan de manera repentina. Debemos procurar hacer ejercicio físico de manera ordenada. Podemos también evitar los ruidos fuertes que pueden generar también este dolor de cabeza, el consumo de alcohol, los cambios de tiempo. Por ejemplo, cuando estamos en un ambiente muy caluroso, si nos metemos inmediatamente en un ambiente frío, cambia totalmente la atmósfera o un viento muy fuerte, esos cambios bruscos de temperatura también pueden provocar en nosotros la cefalea o el dolor de cabeza. Las personas que tienen algunos trabajos profesionales también tienen mucho riesgo a estar sufriendo continuamente de estos dolores de cabeza debido al cambio de turno de horario. Por ejemplo, hoy en una semana trabaja de día, otra semana trabaja de noche. Esos cambios bruscos que cambian el ritmo del sueño, del descanso, también pueden provocar entonces dolores de cabeza a las personas. Lo más recomendable es que cuando el dolor de cabeza comienza, y lo dicen los médicos, es mejor tomarse un analgésico lo más pronto posible. Bien, entonces hasta aquí hemos visto nuestras primeras 3 sesiones y nos vamos a ir a la más extensa, en la que más queremos invertir el tiempo de hoy, a la sesión de a los pies del maestro, donde comenzamos a estudiar la palabra del Señor, donde Dios nos da un consejo para que podamos vivir de manera más sana y de acuerdo a los valores que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Recuerde que nuestro primer tema de los límites es el límite y tu cónyuge, los límites con tu cónyuge. Los límites que deben de haber dentro de la relación matrimonial, que eso es muy importante tenerlo en cuenta desde un principio. Si hay jóvenes que de pronto nos están viendo y que todavía no se han casado, es bueno que aprendan de esto, cómo tener límites dentro del matrimonio. Porque podemos llegar a ser muy complacientes y esto también puede afectar negativamente nuestra relación de pareja. O si somos demasiado drásticas, también puede dañar nuestra relación. La semana pasada veíamos entonces que los límites son algo que marca un punto divisorio, una demarcación, una frontera que yo no debo de cruzar, pero que también permite que otras personas no traspasen y violen así mi intimidad, mi personalidad. Esta es una de las mayores causas de los conflictos matrimoniales, cuando no se colocan los límites de manera
inteligente, de manera sabia, de manera respetuosa, de manera prudente. Cuando hablamos de estos límites, recuerde que no estábamos hablando del producto del egocentrismo. Nosotros, si vamos a colocar límites, esos límites tienen que ser de manera positiva, que ayuden a desarrollar la relación matrimonial. Pero los límites pueden llegar a ser egocéntricos, por causa del pecado o por la naturaleza caída del hombre. De estos límites no queremos hablar. Queremos hablar de los límites que son positivos, que son apropiados para mantener esa buena relación, una relación de unidad, una relación estable, una relación permanente, una relación sana, ¿sí? Y nosotros que estamos aprendiendo ahora de esto, entonces esto nos ayudará a corregir los riesgos que tenemos en nuestra relación, si es que los hay. Cuando hablamos de límites apropiados, entonces nos referimos a todo aquello que permita una relación sana. Dios mismo estableció los límites, también lo veíamos la semana pasada. Desde el principio de la creación vemos cómo Él puso límites al mar, cómo puso límites al movimiento de la tierra, a todo este sistema solar, cómo Dios lo organizó de tal manera que nada se salga del control. Y también vemos que desde el principio Dios le coloca a Adán límites. Todo este huerto, todos los frutos que hay aquí tú puedes comer, excepto había un árbol del cual no podían comer. Ahí Dios estaba estableciendo un límite, y vemos cómo Dios a través de la historia va desarrollando y va colocando los límites, y cada vez que el hombre iba degenerándose en su vida pecaminosa, Dios iba estableciendo los límites a través de la ley, a través de sus mandamientos, a través de esa relación y esa comunicación que él tenía con el hombre. El propósito en sí de los límites que Dios estableció es para protegernos. Si Dios no hubiera establecido los límites desde un principio, la creación sería un caos, y la sociedad también, mejor dicho, estaría exterminada. Los límites son fundamentales para vivir, tener una buena vida social o unas buenas relaciones humanas. Hay algunas personas que se les dificulta colocar límites, ¿sí? Y hay otras que sobrepasan los límites, que no les importa violarlos, que no les importa sobrepasar, ni dañar, ni ofender, con tal de hacer, porque no le ve sentido a los límites, solamente quiere hacer su voluntad. Les he recomendado este libro, lo pueden ver ahí, este libro Límites, es excelente, de Henry Cloud y John Townsend. Pues no soy muy buena para el inglés, pero este libro me parece muy lindo, la forma en que nos ayuda a comprender, y hay unos ejemplos maravillosos de cómo nosotros podemos llegar a establecer límites cuando se nos dificulta. Esto lo estaremos viendo en la próxima lección, en 8 días. Nos vamos a dar cuenta entonces que no solo aquellas personas que no ponen límites son un problema, sino que también aquellas que no respetan los límites se convierten también en un grave problema. Habíamos visto dos formas de cómo nosotros violar o hacer mal uso de los límites o realmente no usarlos. Y uno de ellos es que hay personas que son demasiado complacientes. La persona complaciente es aquella persona que no tiene la capacidad de colocar límites, que no son capaces de decir no, que no son capaces de decir no me estoy de acuerdo, no me parece, no voy a hacer lo que me pides porque veo que no es conveniente para mi vida. No, la persona que es complaciente siempre está pensando que, o siempre quiere demostrar que está de acuerdo en todo lo que se le pide, ¿sí? Está de acuerdo con todo lo que la persona quiere. Entonces, supongamos que van a salir a comer y entonces su compañero o su grupo de amigos, algunos dicen, no, bueno, yo quiero comer pollo.
Ella dice, ah, bueno, sí, está bien, comamos pollo, pero otro dice, no, pero yo quiero comer arroz chino. Entonces él dice, ah, bueno, está bien, también podemos comer arroz chino. O sea, no está poniendo su posición, no es capaz de decir, no, yo prefiero comer tal cosa. ¿Sí? No, no para contradecir, pues se supone que en algún momento se ha de llegar a un acuerdo, pero es poner tu posición. El complaciente no es capaz de poner su posición, no es capaz de decidir, no tiene iniciativa, sino que siempre está haciendo lo que otros le piden que haga. O aunque no se lo pidan, él simplemente hace lo que otros quieren hacer, complace a todo el mundo, pero no es capaz de buscar satisfacer también sus necesidades o sus deseos. Quiere hacer creer a la otra persona que todo lo que ella hace, que todo lo que a ella le gusta, que todo lo que ella piensa también es de su agrado. En el caso del matrimonio decíamos que son aquellas mujeres que hacen todo lo que el esposo dice que se haga, o sea, no piensan, no opinan, no dicen qué les agrada o qué no les agrada, no son capaces de decir a su esposo en ningún momento un no, no puedo, me siento mal, estoy enferma, no quiero hacerlo, no me parece o no me gusta hacerlo. No se sienten en la capacidad de él. Y a veces se disfraza eso de una supuesta sujeción, lo cual está mal hacer. Las dos cosas tienen que ver con los límites, ¿sí? Con el respeto. En una relación de pareja, el respeto es lo más importante, y era lo que leíamos en Efesios, en el capítulo 5, verso 1, donde la palabra de Dios nos manda someteos los unos a los otros. Está hablando del respeto, de ponernos de acuerdo, ¿sí? De ponerme de acuerdo con la otra persona no quiere decir que yo no exprese realmente lo que a mí me gusta o lo que a mí me parece, sin imponer, sin cerrarme en decir que se tiene que hacer lo que yo diga, sino que yo puedo dar mi opinión, no me parece, y podemos llegar a un acuerdo, ¿sí? Tomar de parte y de las dos partes. La incapacidad de decir no no solo impide rechazar la maldad en nuestras vidas, o sea, que otra persona quiera ofendernos, quiera atacarnos, quiera herirnos, quiera maltratarnos, no permitirle a las personas que hagan todo lo que quieran conmigo y yo entonces me inhabilito y no soy capaz de decir, por favor, no me hagas daño, ¿sí? En estos casos la persona toma conciencia ya demasiado tarde. Cuando las personas son complacientes, demasiado complacientes, estas personas por lo regular no son felices, son personas amargadas. ¿Por qué razón? Porque ellas, pudiéramos decir que son más bien personas hipócritas, lo podríamos calificar de esa manera, porque aparentemente te complacen en todo, pero dentro de sí están llenas de amargura, están llenas de resentimiento, porque simplemente están haciendo lo que el otro les pide y están dejando a un lado lo que ellos creen o lo que ellos consideran que debería de hacerse. Entonces, no es tan fácil, porque aparentemente se diría, bueno, es fácil hacer todo lo que los demás digan y no me complico la vida. Pues realmente se está complicando la vida, porque por fuera aparentemente está bien, pero por dentro en su corazón se está llenando de odio, de resentimiento, está guardando cosas que no debería de dañar, y eso terminaría entonces dañando su corazón, porque eso no le permite protegerse. Hay diversos motivos por los cuales las personas no son capaces de decir no, y enumeramos creo que 9 la semana pasada. Hace 15 días, perdón. Por ejemplo, el temor a herir los sentimientos de los demás. En muchas ocasiones podemos herir a las otras personas, no tanto porque demos nuestra opinión, sino por la forma en que lo hacemos, porque a veces el temor también conduce a las personas a expresarse mal y a querer imponer lo que ellos quieren. En este caso, cuando nosotros aprendemos a colocar los límites y entendemos que podemos expresar nuestros sentimientos sin herir a las otras personas, entonces se nos da mucho más facilidad. Pero por lo regular muchas personas no se atreven a decir no por miedo a ofender a las otras personas,
por el miedo a ser abandonadas o por miedo a la separación, por temor a ser totalmente dependiente de la otra persona, ¿sí? Hay personas que no son capaces de vivir sin su pareja porque dependen totalmente de lo que él piense, de lo que él haga, de lo que él diga y no permite que ella se desarrolle como persona. También a veces no somos capaces de decir no por el temor a la ira o al enojo de la otra persona. También por temor a ser castigados, que esto se da mucho en el caso de los niños. Cuando no permitimos que los niños expresen sus sentimientos, sus emociones, y también vamos a tener un espacio para ver los límites con los niños. Cuando nosotros, digo, quiero colocarlo como ejemplo, cuando nosotros colocamos límite a los niños, no es simplemente decir, no lo haces y punto porque yo soy el que mando, no, hay que darle una explicación al niño por qué razones hay cosas que no se deben de hacer, cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias, cuáles son lo que puede llegar a producir estas cosas. Pero no maltratarlos de manera dominante. Nosotros somos orientadores, les enseñamos a los niños y les debemos de explicar por qué razón las cosas no deben de hacerse. Ahora, los niños entonces muchas veces por el temor al castigo no expresan sus temores. Sabemos que hay muchos niños, por ejemplo, que están siendo violados, maltratados, abusados, pero ellos no son capaces de decir no por miedo a la reprensión o al maltrato que es un maltrato mayor que le pueda provocar esa persona, o no lo comunica a otros porque de pronto lo van a hacer sentir culpable. Entonces ese temor le permite al niño decir no a eso o no dar información. El temor a pasar una vergüenza también impide en muchas ocasiones que nosotros digamos no. El temor a ser considerados unas personas egoístas, el temor a que no nos vean como personas espirituales, sino como personas carnales. O el temor también a tener una culpa o manejar la culpa o querer evitar lo que es la crítica de otras personas. Estos son entonces algunos de los motivos por los cuales nosotros no decimos no en algunas ocasiones o en la mayoría de los casos. Esa persona que es complaciente por lo regular tiene estas excusas para no poner límites a las otras personas. Bien. Debemos de diferenciar entonces lo que es la complacencia física, la complacencia bíblica o espiritual, complacer, agradar a Dios en todo aquello que es bueno, ¿verdad? Y la no complacencia, que es aquello que nosotros no hacemos porque es desagradable, tanto a Dios como a cada uno de nosotros. La persona que es complaciente no sabe diferenciar en lo que es bueno o en lo que es malo. No sabe diferenciar cuándo debe de colocar los límites porque no entiende de qué manera lo puede hacer o cómo lo puede hacer. Debemos de ser complacientes de corazón delante de Dios, pero no dejar de llenarnos de resentimiento por dentro. Tenemos un segundo grupo de personas que son los evasores. Los evasores son aquellos que dicen no a lo bueno. Es la incapacidad de pedir ayuda, de reconocer sus propias limitaciones para recibirla. Encontramos que en la mayoría de los casos eso se da mucho en las mamás, en las madres, que son muy complacientes con su familia, con sus hijos, pero cuando ella se siente fatigada, se siente cansada, no es capaz de decir, no puedo, estoy enferma, estoy débil, no soy capaz de hacer esto, sino que ella es la superhéroe de la casa, la que hace todo, la que lleva todo adelante, está cansada, fatigada, ella no lo expresa porque ella no quiere mostrar de pronto su cobardía o cree que va a demostrar es solo cobardía y no se va a sentir quizás útil o piensa que se va a sentir humillada porque las otras personas la van a sentir incapaz. Esta persona entonces tampoco sabe diferenciar en cuándo
puede ella recibir una ayuda. Está dispuesta a ayudar a todas las personas, sin embargo, no quiere ser ayudada. No es capaz de buscar la ayuda de las personas. Estas personas también tienen grandes problemas con la relación con Dios, porque también les dificulta acercarse a Dios, a hacer una súplica o hacer una oración. En estos casos, entonces, también vemos que esta mujer aparentemente es feliz, pero en el fondo, dentro de su corazón, esta mujer es infeliz. Dentro lleva una gran tristeza, lleva una gran amargura y no permite ser amada, no permite ser cuidada, no permite ser valorada, no permite que se le tenga en alta estima. Ella misma se pone por debajo de todos los demás, y eso también es algo muy delicado. Por lo regular, estas personas terminan siendo ignoradas por completo. ¿Por qué? Porque ellas no dejan de ser, no reflejan o no muestran su fragilidad, no lo quieren hacer en absoluto. Creen que los problemas de las otras personas son más importantes que los problemas que ellos mismos tienen, y les cuesta comunicarlos, les cuesta transmitir sus necesidades o sus problemas. No quieren aceptar entonces el apoyo, viven cansadas, fatigadas, y les es imposible en muchas ocasiones recobrar su energía. Tenemos también un tercer grupo, que son los controladores, y de esto tenemos mucho que hablar hoy, porque yo creo que es uno quizás de las cosas más difíciles que puede haber, porque el controlador es una persona que no respeta los límites ajenos, no asume sus propias responsabilidades, por lo tanto necesita controlar a otros. Este controlador, la persona controladora, es la que es considerada como un abusador o un manipulador o una persona agresiva. Son personas sordas al no. Atribuyen sus responsabilidades a otras personas. Cuando ellos tienen obligaciones, siempre se están excusando y siempre se están limpiando en otros. Ellos nunca asumen sus responsabilidades, siempre están buscando un responsable, ¿sí? Si todos sus problemas tienen un causante, y el causante no son ellos, no son sus decisiones, no son sus debilidades, tampoco sus malos comportamientos, sino que siempre están culpando a otras personas, están haciendo responsables a otras personas de lo que a él está pasando. El controlador lo podemos dividir en dos partes. Tenemos el controlador agresivo, que estos son abusadores verbales y físicos, que son personas que quieren controlar a otros a través de sus palabras, a través de sus ofensas y a través del maltrato físico. Y esto lo encontramos muy repetitivamente hoy en la vida matrimonial, cuando encontramos hombres que quieren, que ofenden o que tratan de menospreciar o menoscabar la personalidad de su esposa, de su compañera. A través de las palabras las quieren amedrentar, rebajarlas, decirles que ellas no valen nada, que sin ellas, que sin esa persona ellos no son nada. Manejan, las acusan, las juzgan, las hacen sentir mal, culpables. Son también aquellas personas que maltratan, que violentan, que con un golpe, o sea, hay muchas formas que podemos encontrar hoy la persona que es controladora agresiva. En estos casos vemos que las esposas quieren tomar decisiones, mas ellos imponen lo que ellos quieren hacer, y lo hacen bajo las amenazas. Le ha tocado ver muchos casos que muchas mujeres se someten a las humillaciones, a los insultos, a las burlas, porque hay esposos que les gusta a veces también hacer bullying a sus esposas, ridiculizarla delante de las personas, y esto es una agresión. Y
ignoramos estas cosas y pensamos que todo eso lo tenemos que pasar por alto, pero hoy es muy delicado este maltrato verbal a las mujeres, y también encontramos mujeres, porque no las vamos a excusar a todas, también hay mujeres controladoras, agresivas, que maltratan a sus hijos, a los que son débiles, y también si tienen un esposo pasivo, un esposo que es llevadero, un esposo que es amable, que no es agresivo, que no violenta verbalmente, también hay mujeres que sobrepasan estos límites y entonces se convierten en abusadoras, maltratadoras verbalmente y aún hasta físicamente, mujeres que golpean a sus compañeros, a sus esposos. Y si no lo pueden hacer con ellos, entonces se desquitan con sus pequeños y los maltratan a ellos o maltratan a los de afuera. Hay hombres también que por lo regular, cuando no pueden violentar a su esposa, pero ellos son controladores y no pueden violentarla, entonces buscan la forma de violentar a otros por fuera, o a sus hijos. Muchas veces los niños son los que pagan los platos rotos, como dice el refrán popular. El abusador, entonces, el controlador agresivo, siempre está procurando cambiar a los demás. Todos necesitan ser cambiados. Todos son ridículos, todos no sirven para nada. La única persona que sirve es él, la única persona inteligente es él, la única capaz de tomar decisiones es él. Las otras personas no tienen ningún derecho de pensar, o él considera que ellos no piensan, entonces tiende a burlarse. Y a ridiculizar a la persona. Quiere controlarla, cambiarla. Si la persona ríe, entonces le dice, ¿y usted por qué ríe? Eso no es un motivo para reír. Si la persona está triste, ¿y usted por qué está triste? Eso no es una razón para estar triste. ¿Por qué levantó la mano así? No, baje la mano. No, pero ¿por qué dio la vuelta? No, no voltee por ahí. No, váyase por tal parte. No, es que tiene que ser por ahí. No, es que usted no puede salir. Es que usted tiene que estar dentro de la casa. Es que usted no puede asomarse ni a la ventana. No, pero usted ¿por qué está viendo ese programa? No, usted no puede ver eso. O sea, es un tiempo donde estás siempre ahí queriendo controlarle por completo la vida a la otra persona sin que ella pueda tomar decisiones por sí sola ni pueda tener sus propios gustos, sus propios deseos. Si esa persona, por ejemplo, le gusta comerse la carne de una manera, el otro la critica, le dice que no se puede comer la carne así, que tiene que ser como él dice que se tiene que comer la carne. Entonces, estas personas controladoras son bien complicadas porque hacen la vida de otros, la vuelven añicos de otra persona que se deje controlar por ellos. Tenemos también el controlador manipulador. Estos manipulan las circunstancias para salirse con la suya. Utilizan siempre los mensajes de culpa para conseguir lo que ellos quieren. Él no acepta su falta de honestidad, o sea, no es capaz de reconocer que él sobrepasó los límites de la otra persona. No es capaz de reconocer de que él está manipulando y que está haciendo de su entorno algo para su conveniencia, ¿cierto? Y que lo está usando para su propio provecho, olvidándose de las necesidades de la otra persona. Esto entonces lo hace el controlador manipulador. También vemos que en Proverbios, en el capítulo 30, 20, dice, el proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho mal. ¿Sí? Vemos que aquí la mujer adúltera no está aceptando su responsabilidad, no está aceptando su falta, no está reconociendo que ha cometido una falta, que ha ofendido a otras personas. El controlador manipulador es de la misma manera. No es capaz de reconocer que le ha faltado a la otra persona. No se le reconoce ni a ella ni tampoco a los demás. Es una persona que no entra en razón, que él usa todo el entorno para favorecerse a sí mismo y así sentir mal a las otras personas. Esto también suele hacerse en muchos casos con los niños, cuando los padres están divorciados o separados, usan los niños para controlarlos, para manipularlos, y esto también lo vamos a estar viendo más adelante.
Las personas complacientes y evasoras también pueden ser controladoras, ¿sí? Con la tendencia de ser más manipuladoras que agresivas. Por ejemplo, cuando esta necesita un apoyo emocional, puede hacerle un favor a un amigo o a otra persona o a su compañero o a su cónyuge y luego esperar que ese favor sea retribuido. Y yo he conocido personas dentro de la iglesia que siempre hacen un favor pero esperan algo a cambio. O cuando hay una persona que les sirve, entonces se enseñorean de esa persona. Cuando le prestan un favor a un hermano, lo hacen como si fuera su siervo. Los someten a su voluntad, ¿sí? Y conocí de pronto una persona en alguna ocasión que cuando ella daba un regalo, y yo creo que me tocó a mí personalmente, ella daba un regalo, entonces cogía a esa persona y ya empezaba a decirle lo que esa persona tenía que hacer. Y era capaz de amenazarla con decirle, si no hace de esta manera, entonces no le doy tal cosa, sabiendo la necesidad de la otra persona. También hay personas como en otro caso que una mujer en alguna ocasión regala un vestido y bueno, y pasaron los años y la hermana usó el vestido por muchas ocasiones, pero llegó un día en que ella ya no se volvió a poner el vestido y mandó ese vestido a unas ofrendas que le iban a dar a pastoras muy necesitadas de lugares remotos del campo donde las iglesias eran muy pequeñas, y ella envió ese vestido para allá y resulta que esta hermana como que se dio cuenta de otra hermana que se había puesto el vestido y viene y le reclama a la primera, a la que le había dado el vestido, y le dijo que dónde tenía el vestido. Él le dijo, no hermana, yo lo regalé, lo di para como una ofrenda para unas hermanas que necesitaban ropa. Dijo, pues me hace el favor y me devuelve el vestido, yo no sé qué va a hacer, pero me lo va a devolver. Entonces vemos que son personas que tienden a ser manipuladoras en gran manera y que quieren entonces entrar a gobernar y a manipular la vida de las otras personas. Personas que cuando ayudan ponen condiciones. Yo te doy, pero tú tienes la obligación de hacer lo que yo te diga que hagas. Yo te doy, pero tienes la obligación de devolverme ese favor. Y eso es muestra de que eso que se hace no proviene del amor de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que debemos de dar sin esperar a recibir nada a cambio. Y cuando lo hacemos entonces de la manera contraria, esperando recibir, eso es algo cruel y es algo vil delante de los ojos del Señor. Entonces hay muchas personas que dicen, bueno, yo te cuido, pero con la condición de que usted me va a cuidar más adelante. Yo te doy con la condición de que usted más adelante me va a dar a mí. Yo le presto con la condición de que usted más adelante, cuando yo esté necesitado, usted también me va a prestar. Y no debe de ser de esta manera. El controlador es una persona que no tiene disciplina. Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que un controlador pueda sufrir? Un controlador no sufre. Bueno, nos vamos a dar cuenta que un controlador sufre bastante. ¿Por qué razón? Como les dije anteriormente, es una persona que no maneja disciplina, es una persona con una vida desordenada, su manera de pensar es desordenada, tiene falta de dominio propio. ¿Por qué? Porque él actúa de manera impulsiva y es esclavo de sus propios deseos y sus propios apetitos. Es una persona voluntariosa, es una persona que quiere tenerlo todo en el momento y hace lo que sea por alcanzarlo. No le importa romper barreras, saltar barreras, tumbar barreras. Lo importante es obtener lo que él quiere. También es una persona que no sabe o no entiende lo que es la gratitud. Por lo tanto, no soporta que otros le digan que no. No tiene la capacidad de responder por su vida. Ellos están acostumbrados siempre a amenazar, a intimidar a otros para poder arreglar o solucionar sus propios problemas. Entonces siempre están dependiendo de que otros sean los que solucionen sus problemas tras las amenazas o las agresiones que le puedan hacer. Las personas que permanecen a su lado, y yo creo que muchas esposas que tienen esposos de este tipo, controladores, o que los tuvieron, porque por lo regular es muy complicado convivir con una persona de esta manera,
Y cuando alguien vive con una persona así o convive con una persona así, lo hace, uno, por miedo. Dos, porque puede sentir algo de culpa. O tres, porque es una persona dependiente emocionalmente de ese controlador. Entonces, estas personas siempre están rodeadas de gente que les tiene simplemente miedo, más no lo respetan, más no lo aman, más no lo cuidan porque quieren lo que hacen, todo lo que hacen lo hacen por miedo. Y eso también suele pasar con muchos papás, que sus hijos no obedecen por amor, no lo respetan por amor, sino que simplemente lo hacen porque tienen miedo a ser maltratados, a ser abusados, a ser violentados. Estas personas entonces no son felices. ¿Por qué razón? Porque no se sienten amadas por nadie. No pueden sentirse amadas por nadie. Y es difícil que las personas le amen o que las personas quieran estar cerca de ellas. Porque si uno sabe que alguien lo va a agredir o lo va a violentar, uno la evita, uno le evade, uno no quiere estar ahí. Si uno tiene la forma de huir, huye. Pero entonces estas personas controladoras, a las otras personas huir, se va quedando solo. Es una persona que en realidad vive aislado de otros y se siente que nadie lo ama, que nadie lo quiere, que nadie lo respeta. Y porque hay personas que nunca se dejarán manipular ni nunca dejarán controlarse por este tipo de personas. Esta persona controladora sabe que solamente los que están a su lado lo hacen por la influencia negativa que él tiene sobre cada uno de ellos. Estas personas entonces están solas, no es posible que las personas le sigan, no tiene un liderazgo, no hay quien le siga. Bien. Vámonos para el cuarto grupo, que es el grupo de los indolentes. Los indolentes son así debido a la falta de atención a la responsabilidad de amar. Niegan favores a los que les piden pudiéndolos hacer. O cuando los hacen, condicionan a las personas y no dan si no reciben nada a cambio. Vemos en Efesios en el capítulo 5, verso 28, donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así también los maridos deben amar a su mujer mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Este texto nos muestra, nos revela que el varón tiene el deber de involucrarse emocionalmente con su esposa. Él no solo debe de limitarse a sostener la familia. Muchos varones creen que solamente que son buenos esposos porque sostienen su familia, porque salen a trabajar, porque llevan todo lo que se necesita en la casa, pero su responsabilidad va mucho más allá a ser simplemente económica. Él tiene que involucrarse emocionalmente. Él debe de conocerla, debe de amarla, debe de cuidarla, debe de protegerla, saber que las mujeres somos emocionales y que nosotras queremos sentirnos protegidas por ese varón, por ese hombre que está al lado nuestro. Por lo regular, los hombres tienen la tendencia del hombre caído, porque realmente Dios no creó al hombre de esa manera. Dios creó al varón con ese sentido de responsabilidad hacia la mujer, con ese sentido de cuidarla, de protegerla, de consentirla, ¿verdad? Entonces los hombres dicen, no, es que las mujeres son muy consentidas. Realmente así nos creó Dios, y el varón le corresponde llenar esa parte cada una de las mujeres, en su esposa y también en sus hijas, porque la relación que tienen las mujeres también con su padre depende mucho del futuro de la personalidad de las mujeres. Entonces el varón es responsable del bienestar emocional de su esposa. Pero cuando el hombre es indolente, entonces no pone atención a la responsabilidad de amar a su esposa, de cuidarla, de consentirla. Él no se preocupa por sus necesidades emocionales, no le interesan. En Proverbios en el capítulo 3, verso 27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido,
cuando tuvieres poder para hacerlo. Vemos entonces que Dios manda que nosotros tengamos en responsabilidad de velar por las necesidades de otros, y eso tiene un límite. Dice, cuando vemos que alguien tiene necesidad en nuestras posibilidades, si nosotros lo podemos ayudar, hay que ayudarlo, no le podemos negar la ayuda. La persona que es indolente, no le interesa entonces si ese tiene necesidad, solamente está mirando para él mismo, las necesidades propias. En Romanos, en el capítulo 12, verso 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El indolente no le interesa eso, ni procura tener paz con absolutamente con nadie, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con los vecinos, ni con el patrón, ni con los compañeros del trabajo. No le interesa, por lo tanto es una persona también que tiene la tendencia a ser muy sola. Nuestra responsabilidad entonces, según los textos que acabamos de ver, es cuidar y ayudar dentro de los límites a las personas que Dios ha colocado a nuestro alrededor, en nuestras vidas. Hay dos grupos de personas indolentes. El primero es el indolente que tiene un espíritu crítico hacia las necesidades ajenas. O sea, ve que otra persona tiene necesidad y en vez de ayudarle, simplemente lo está criticando, le está diciendo que es un inútil, que no sirve para nada, que no sabe hacer nada, que cómo él se ha salido, y empieza a compararse, como yo sí soy autosuficiente porque él no lo puede hacer. Estos odian el no poder hacer autosuficientes, y vemos en este caso las personas que son demasiado orgullosas, que dicen no necesitar absolutamente de nada ni de nadie, y por lo tanto ellos esperan que los demás tampoco necesiten de ellos. Mateo, en el capítulo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí que la viga en el ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este texto nos muestra entonces que la persona indolente el indolente no siente compasión, no siente misericordia, no siente amor por las otras personas, no le interesa y juzga porque él se está creyendo superior a todos los demás, que él tiene la capacidad de controlar su vida, de llevar una vida perfecta, y le parece que los demás no son capaces de llevar una vida como la que lleva él. El segundo grupo de los indolentes es el narcisista, que son aquellos que solo se ocupan de sus propios deseos y necesidades y excluyen a los demás de ellos. Filipenses capítulo 2, verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por velar por las necesidades de otras personas. Tenemos al controlador indolente, y este tipo de persona les da dificultad de concentrarse en las necesidades de los demás. Cree que sus conflictos son la responsabilidad de otros y siempre está buscando problemas que él tiene. Estos buscan personas que no tienen claros sus límites. Por lo regular, son la presa fácil para este tipo de persona, el controlador e indolente, que casi siempre van ligados, tienen característica estos dos tipos de personas, controladores e indolentes. Estos buscan personas entonces que no tienen claros sus límites, y ellos entonces, como no tienen claros sus límites, asumirán toda la responsabilidad sobre ellos, y nunca se van a quejar de las cargas que llevan. Por lo regular, una persona permisiva o evasora termina casada con un controlador, un complaciente termina casada con un controlador o indolente. Y una persona controladora e indolente
busca quien le aleje de cualquier responsabilidad. Y encontramos a los varones que no asumen la responsabilidad en su casa, que no asumen su sacerdocio, que no asumen con sabiduría la educación de sus hijos, sino que dejan todas sus obligaciones en su esposa. Aquellos esposos que tampoco son capaces de mantener económicamente a su familia, sino que están esperando que la esposa se encargue de todos los gastos de la casa, de todas las responsabilidades que hay en el hogar, y él no se quiere involucrar para nada porque él cree que ella es la responsable de todo ello. Bien, entonces hasta aquí nuestro tema de hoy. Recordemos entonces lo que veíamos del que no puede decir no, que es aquel el complaciente. El evasor entonces es aquel que pone límites a su responsabilidad de amar, o sea, no tiene capacidad para amar a otras personas. El controlador, que puede ser agresivo o manipulador. Y tenemos el indolente, que pone límites al cariño de los demás, no les permite ser amado, ni tampoco es capaz, tiene la capacidad de amar a otros. Bien, hasta aquí entonces dejamos ya este estudio. Creo que nos ha quedado claro el tipo de personas que sobrepasan los límites o que no ponen límites, y más adelante entonces vamos a ver cómo solucionar en algunas ocasiones esa falta de límites dentro de la relación de pareja, cómo ponerlos a funcionar y qué cosas de qué cosas nosotros somos responsables en el momento de colocar los límites y de no dejar que otros sobrepasen los límites que nosotros hemos establecido en nuestra propia